A ver. Ajá, vamos a empezar con geografía, que es básicamente una de las materias que también a veces se complica un poco. Entonces ya terminamos de ver historia universal, vemos geografía y después vemos historia de México y luego nos vamos sí, ya con las ciencias para irlas ligando. Entonces, en este caso lo que tenemos aquí es, bueno, el temario, tenemos que ver todo esto, espacio geográfico, todo lo que son los mapas, la distribución, los usos horarios, círculos polares, círculos meridionales, coordenadas. Luego veríamos la parte de recursos naturales, preservación del ambiente, la diferencia entre atmósfera, la diferencia entre biosferas, en fin. A ver, Guadalupe que está. Y también veríamos la parte de dinámica de la población y riesgos. En este caso vamos a ver mucho la parte de cómo está distribuida la población, en este caso, en poblaciones absolutas y relativas, un poco de demografía, espacios económicos. Aquí veríamos las situaciones de México, es decir, cómo está dividido México en la parte de estructuras socioeconómicas, ¿no? Eso sería lo que iríamos viendo. Entonces, a ver, creo que ya estamos. Ajá, sí, ya estamos. Muy bien, entonces, a ustedes no les pasó nada con suscripción, ya tienen todo su suscripción y todo, porque a parecer a Grace ya Giselle se les había complicado, pero hoy les abrieron un pequeño espacio para poderse escribir. O sea, no se habían terminado de escribir, se agotó el tiempo y hoy lo pudieron hacer. ¿Ustedes no tuvieron ningún problema con eso? No, la verdad, por mí fue todo bien. Todo bien, vientos. Sí, sí, es que luego se complica ahí un poco los tiempos o la convocatoria. Cada vez la han hecho más complicada, ¿no? La han hecho muy complicada. Entonces, de repente, antes solamente te escribías una vez en internet, mandabas tu foto y ya, o ahora tienes que ir y, bueno, hacer una serie de pasos. Cada vez se ha ido más complicando más. Pero bueno, creo que es parte un poco de la pandemia lo que trajo esa cuestión. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces tenemos la parte del espacio geográfico y los mapas. Obviamente, por ejemplo, y ahorita vamos a ver un poco la definición de geografía, pero obviamente cuando nosotros pensamos en geografía, lo primero que pensamos, sí, es en un mapa o revisar, en este caso, las partes de la ciudad o del mundo a través de esas aplicaciones como Google Maps o Street View o Google Earth, o en fin, ¿no? Todas estas aplicaciones. Sin embargo, obviamente la geografía es muchísimo más que eso. Cuando hablamos de geografía, hablamos del término geo, tierra, ¿no? Y pues descripción, es decir, descripción de la tierra. Pero geografía es prácticamente la descripción de todo lo que sucede en la tierra, es decir, tanto en la atmósfera, en el mar, en la tierra, como fenómenos naturales, como fenómenos sociales. Entonces, por eso diferenciamos, por un lado, la geografía física, ¿no? Que es la que estudia todas las situaciones naturales como montañas, el agua, la atmósfera, los ecosistemas, y tenemos la geografía humana, que es la que estudia básicamente la relación entre el medio geográfico y nosotros, es decir, cómo nosotros nos involucramos de manera social, como por ejemplo, poner fronteras, cómo es nuestra economía, cómo es nuestra población, por ejemplo, cómo crece la población, en fin, cómo es la política, si hay política en este caso. eh, Gobiernos republicanos o gobiernos monárquicos o gobiernos totalitarios, en fin, todo eso es parte de la geografía humana, ¿no? Entonces, vamos a ver las dos partes, ¿no? Vamos a ver esta y vamos a ver esta de manera distinta. Y luego, obviamente, también trabajaremos un poco acerca de con algunos mapas. Entonces, obviamente, cuando nosotros revisamos los elementos geográficos, tenemos que pensar en la geografía como que qué es lo que revisa más allá de estos conceptos. Pues sí, si nosotros vemos los factores en este caso, vemos que tenemos factores
que podemos decir abióticos, es decir, sin vida, como las ciudades, ¿no? Toda la construcción, y factores bióticos, que ya es toda la parte de la fauna, la flora y la interrelación que hay entre ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver muchísimas capas, muchísimas situaciones, cómo interrelacionamos, por ejemplo, aquí, cómo erosionamos el bosque para crear campos de cultivo, ¿no? O cómo quemamos la tierra aquí para crear, en este caso, terrenos, ¿no? Cómo gastamos los recursos naturales, cómo creamos las ciudades y nos abastecemos de los recursos que hay alrededor y cómo los vamos acabando. Pero también, obviamente, son todos estos, cómo es el clima, donde estamos, cómo es la hidrografía, el agua, ¿no? Cuál es la fauna que hay en cada región, cuáles son sus recursos naturales, como minerales, ¿no? Sus alimentos, los qué animales hay, ¿no? Factores como qué tipo de gobierno hay, ¿no? ¿Cuál es el número de población? ¿Qué es lo que se produce más? ¿Qué se trabaja? En fin, todos estos son elementos geográficos en este caso y es lo que forman un espacio geográfico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 4 espacios geográficos diferentes, ¿no? Cada uno representa un espacio geográfico. Entonces, esa sería nuestra primera definición. Otra definición que tenemos que tener en cuenta cuando vemos, en este caso, la parte de los espacios geográficos es primero pensar en esto, en el territorio. Por ejemplo, nosotros hay que diferenciar dos cosas, el territorio y la región natural. El territorio, en este caso, es una categoría que se construye a partir de estándares políticos y convenciones políticas, es decir, nos ponemos de acuerdo para marcar las fronteras. Este es mi territorio, por ejemplo, aquí es Estados Unidos, ¿no? Este es México, y entonces para llegar a estos acuerdos de cuáles son mis espacios, cuál es esto, ¿no? Tuvo que haber, pues, guerras, eventos, cuestiones políticas, tratados, planes para poder llegar a definir nuestro territorio. Entonces, territorio es una categoría social y política, a diferencia de una región natural. Una región natural es una definición, en este caso, que se da a partir de los ecosistemas que hay. Entonces, por ejemplo, y cómo los humanos intervienen en ellos. Entonces, por ejemplo, toda esta parte, ¿no? Esta es una región natural fría, esta es una región natural, por ejemplo, los Amazonas, selvática, acá hay tundras, ¿no? Acá está en la región, por ejemplo, de las llanuras, aquí hay muchísima zona de agricultura, aquí hay una gran mancha urbana, en fin, aquí están los Andes, aquí también hay llanuras, entonces vamos formando las regiones naturales a partir de lo que vamos encontrando en ella misma, ¿no? Luego, cuando hablamos del paisaje, también vamos a estar hablando mucho de esto. Los paisajes también son una definición prácticamente que proviene de la propia naturaleza. Es decir, nosotros tenemos diferentes paisajes como este, de los frodos suecos, ¿no? Hay otros que son paisajes urbanos, paisajes naturales, paisajes cálidos, en fin, dependiendo de dónde estemos, vamos generando el paisaje. Entonces, obviamente, es todo lo que visualizamos, ¿no? A partir de un punto de referencia. Y cuando hablamos de lugar, en este caso hablamos de una referencia más pequeña. Por ejemplo, yo digo, el lugar es la montaña. Entonces, ya no estoy hablando de todo un gran espacio, solamente me estoy refiriendo a la montaña. Entonces, esa es otra categoría que tenemos. Otra que es muy importante, un término que vamos a utilizar mucho, es la localización. Entonces, cuando hablo yo de la localización, son en este caso los puntos o las referencias y herramientas que yo tengo para poder encontrar un lugar, un punto o alguna persona, un objeto dentro de una región, ¿no? Entonces, un territorio o un paisaje. Entonces yo tengo ahí en la localización, tengo que tener coordenadas. Entonces puedo tener coordenadas
lo vamos a ver ahorita como altitud, longitud, en este caso altitud, para poder definir. Luego, otra categoría que vamos a estar hablando mucho es esta de diversidad. Es obviamente la diversidad que tenemos tanto de climas, paisajes, personas, culturas, ideas. Entonces, todo ello también va haciendo que sean diferentes en cada punto que vamos a ir revisando. Luego, la distribución, esta categoría se refiere a cómo está dispuesto cada uno de los puntos y cada uno de los lugares, por ejemplo, población, es decir, cómo está distribuida la población. Por ejemplo, aquí esta es una zona, este es cerca de Roma, ¿no? Acá, por ejemplo, en Italia, acá está Venecia, acá está Milán, en fin, cómo está distribuida la población, cómo está distribuida los recursos naturales, cómo están distribuidas las empresas, cosas, todo ello, ¿no? Entonces, es cómo ponemos y cómo están localizadas las cosas. Luego, la de temporalidad y cambio se refiere básicamente al tiempo, ¿no? A la categoría del tiempo, en qué momento cambia una cosa a otra. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la categoría tiempo y la categoría clima, ¿no? En temporalidad y cambio. Entonces, vamos a ver la diferencia entre el estado del tiempo y el estado del clima y también, por ejemplo, los años, ¿no? Es decir, tal referencia, tal montaña estaba aquí de tal época a tal época, ahora y luego cambió, en fin, también eso se entra en esa categoría de temporalidad de cambio. Muy bien, dado esto, dados, esos son términos que vamos a estar usando mucho. Entonces, dado esos términos, nosotros ya podemos entrar aquí a ir revisando lo que son las líneas imaginarias básicas para poder ubicarnos en tiempo, espacio, lugar, los territorios, los espacios, los lugares, todo esto, ¿no? Entonces, las líneas imaginarias que tenemos básicamente son la primera, ya sabemos que es el Ecuador, ¿no? Que es aquí el medio. Esta es la otra más importante, que es el meridiano de Greenwich, este que está aquí. Y se llama así, pues, porque pasa por la ciudad de Greenwich en Inglaterra, donde está un observatorio ahí geográfico. Entonces, este es, digamos, el punto cero, ¿no? El cero de aquí y cero de acá, como las coordenadas matemáticas. Entonces, el Ecuador y el meridiano de Greenwich. Entonces, obviamente aquí esto se llama meridianos, esto lo vamos a ver, estos se llaman meridianos, estos de aquí, ajá, estos que están de aquí de manera vertical y estos se llaman paralelos. Estas líneas de aquí, las líneas acostadas, son los paralelos. Entonces, obviamente, vamos a interactuar con ellas pues, para poder definir dónde nos encontramos en un momento dado, ¿no? Y vamos a tener la altitud, por ejemplo, para poder mencionar altura cuando queremos localizar un avión, ¿no? O sea, en qué altitud y en qué paralelo y qué meridiano, pero también en qué altura. Entonces, aquí después del Ecuador, tenemos otra franja que es el Trópico de Cáncer, que es esta en el norte, y tenemos el Trópico de Capricornio acá en el sur. Entonces están a la misma altura, ¿no? 23 grados con 30 minutos, ¿no? 23 grados con 30 segundos, perdón, aquí también es segundos. Norte y acá es sur, ¿sale? Y entonces, obviamente aquí nosotros en su examen viene una pregunta referida a eso, es decir, ¿hacia dónde está el trópico de Cáncer en el norte y el trópico de Capricornio hacia el sur? Pero no necesariamente se llaman norte y sur. Nosotros si dividimos el mapa, por ejemplo, sí, tenemos esto, ¿no? Entonces, para acá es el norte, ¿no? Sabemos que es el norte. Para acá sabemos que es el sur. De este lado sabemos que se llama oeste y de este lado es el este. Ahí está. Entonces, una pregunta clásica de examen es, por ejemplo, ¿dónde hay la mayor cantidad de población? ¿No? Entonces, si nosotros vemos el mapa, la mayor cantidad de población está concentrada aquí, ¿no? Porque aquí está China, la India, ¿no? Se fijan aquí. Entonces, si nosotros hacemos esto se llama la ruta de los vientos, entonces está en el noreste. Es donde se concentra la mayor cantidad de población. Luego, ¿dónde está, por ejemplo, México? México está en el noroeste, ¿no? Está en este plano de acá. Luego, ¿dónde está, por ejemplo, Argentina? Argentina está en el suroeste. ¿Y dónde está Australia? Australia está en el
este. Entonces, así están. Esta es la rosa de los vientos. Se le conoce porque marca las coordenadas. Entonces, ojo, muy importante. Otra cosa, el norte no siempre se le dice norte, o sea, no necesariamente hay que vamos a encontrar la categoría norte. También al norte, ajá, se le conoce como meridión. Ese es súper importante, ¿no? Meridión. Ujú. Aquí, meridión. Ujú, meridión. Y al polo sur se le conoce como hemisferio austral. Por de ahí se llama Australia, ¿no? Austral. Entonces, eso es muy importante porque son términos que no manejamos todo el tiempo. Entonces, sur, austral, norte, meridional. Ojo, eso es muy, muy importante. Luego, estos, ¿no? Yo tengo que acá es el oeste. Esto lo entiendo, esto yo sé que es el oeste. Pero al oeste también le conocemos como occidente, ajá, occidente, y también le conocemos como poniente. ¿Por qué? Porque aquí se pone el sol. Y de este lado, es decir, el este, también conocemos como oriente, ajá, oriente, y también le conocemos como levante, es decir, donde se levanta el sol. Entonces, por el movimiento de rotación, en este caso de la Tierra. Entonces, el sol está aquí y la Tierra gira en este sentido. Entonces, obviamente, acá se levanta el sol, acá amanece primero y acá se pone el sol, acá terminan los días. Entonces, por eso se llama así. Entonces, va de nuevo. Oeste, occidente y poniente, ¿no? Este, oriente o levante. Norte, meridión, sur, austral. Entonces, esos son los 4 puntos y que son muy, muy relevantes a la hora del examen. Muy bien. ¿Alguna duda con esos 4 puntos? No, ninguna. Ah, ninguna, va, ok. Entonces, vamos con el otro. Entonces, aquí tenemos mucho mejor definido esta cuestión de las coordenadas. Entonces, yo decía que tengo que tener unas coordenadas muy bien limitadas para poder entender también dónde se localiza, por ejemplo, un avión, un barco, una persona, en fin, ¿no? Una ciudad. Entonces, hay coordenadas a veces muy específicas. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo los paralelos, entonces son estos, ¿no? Estos círculos que están aquí, pero de manera, en este caso, de manera horizontal. Y los meridianos son estos que están acá, ajá, que miden, en este caso, tienen una extensión de 15 grados de diferencia entre cada uno. Entonces tenemos 24 meridianos, porque cada uno va a marcar una hora, es la diferencia que hay entre los países. Entonces son, en este caso, 24. Y aquí, en este caso, lo que vamos a tener con los paralelos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Tenemos 12, tenemos 13, ¿no? Con el Ecuador. Entonces son 12 de un lado, ¿no? Y, perdón, 6 de un lado, 6 del otro y el Ecuador. Entonces, esto es uno. Ahora, también nosotros a los paralelos, ojo, esto es bien importante, también las conocemos como la latitud, es decir, en qué meridiano estás, ¿no? Por ejemplo, un barco que está aquí. Entonces, tengo que preguntarle la latitud, pero también tengo que preguntarle la longitud. Entonces, la longitud son, en este caso, los paralelos. Y entonces ya yo voy localizando. Pero, por ejemplo, si fuera un avión, yo necesitaría la altitud, ¿no? O sea, la altura. Entonces tendría los dos, ¿no? Longitud, ajá, y latitud. Tendría estos dos. Entonces, aquí va de nuevo. Entonces, paralelos son con la latitud y los meridianos con la longitud, ¿no? Son los que van en conjunto y entonces van ahí siempre en la parte de coordenadas. Muy bien, entonces una vez que nosotros entendemos esto, ahora vemos una convención, esa es una convención natural, ahora una convención política. Una convención política en este caso es la creación de los usos horarios. ¿Por qué los usos horarios es una convención? Porque si se fijan, son igual 24, pero no están alineados, es decir, tienen diferencias que políticamente se han negociado, por ejemplo, para que tal meridiano se transforme, en este caso, en un uso horario y pueda tocar diferentes partes. Entonces, por ejemplo,
aquí vamos a ver, ajá, aquí por ejemplo en esta animación, vean cómo es diferente los usos horarios a los meridianos. Los meridianos son exactos, ¿no? Esos se utilizan en navegación. El uso horario se utiliza para definir las horas de las regiones. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a parar, por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una convención social de que este es viene aquí, este es un paralelo, pero vean el meridiano cómo cambia, es decir, el uso horario. Vean, todo lo azul, ajá, se refiere a uno. Todo esto azul se refiere que tienen la misma hora, estos. Todos estos tienen la misma hora. Todos estos de amarillo tienen la misma hora. Por ejemplo, aquí en esta parte de Estados Unidos tienen la misma hora. Y esta de aquí es con la hora de México, la hora central. Ahora, una pregunta de su examen es esta, ¿no? ¿Cuántos usos horarios hay en México? En este caso, en México hay 3. Entonces, tenemos 1, 2, 3 usos horarios, ¿no? Este es muy importante que lo tomen en cuenta. Entonces, tenemos 3 usos horarios en el México, ¿no? Bien definidos aquí. Entonces, ahí en Yucatán es una hora, en el centro de México es otra, y acá en la parte norte, lo que es esta parte de Baja California, Tijuana, todo ello es otra parte. Entonces, tenemos 3 usos horarios. Entonces, vean aquí otra vez con la animación, déjenme borrarle aquí para que la vean. Ajá, aquí cómo se va haciendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y se emparenta mucho con la cuestión del cambio de verano de la hora, por ejemplo, que ahora el próximo domingo se cambia, entonces también es una convención social que se hizo, bueno, pues para poder, en teoría, poder aprovechar mejor la luz del día y tener mejores referencias con respecto a las bolsas de valores, cuestiones económicas, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí no hay ninguna duda entre la diferencia entre los meridianos y los usos horarios. No queda duda con eso. Oh, No, perfecto. ninguna. Muy bien. Bueno, entonces, ahora, una vez que ya entendemos esto, ahora esto lo llevamos, por ejemplo, aquí a un mapa. Entonces, tenemos aquí estos mapas. Vamos a ver los diferentes tipos de mapas que tengo. Yo tengo este tipo de mapas que son de manera de 2 dimensiones, así planos, y tienen una distribución diferente que este tipo de mapas o planos terráqueos, o en este caso globos terráqueos más bien. Entonces, este lo tenemos. La mayoría de nosotros hemos visto estos, ¿no? Hay algunos que incluso son de forma de globo y los tenemos y vemos que la distribución es muy diferente. Incluso si nosotros lo vemos en el Google Maps, pues ahorita lo vamos a ver. Con ese se ve muchísimo más diferente, ¿no? Aquí como este plano aquí. Entonces el espacio geográfico lo podemos diferenciar básicamente en todos estos, desde un croquis, un plano, no simple, un mapa ya más elaborado, un atlas, el globo terráqueo, ¿qué es esto? Imágenes satelitales, ¿no? Modelos tridimensionales. Entonces ahorita con el Maps lo vemos, pero vamos a empezar aquí con uno muy básico. Entonces, yo creo que quiere comer o agua porque mira, está bailando. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Entonces la mayoría de nosotros, por ejemplo, tenemos este tipo de navegador. Entonces la mayoría de nosotros tenemos aquí el navegador, ponemos nuestro Google Maps o el otro y aquí nos podemos definir y podemos llegar a uno. Pero bueno, ¿cómo llegamos a esto? Y no todos son iguales, ¿no? Este es como un navegador para podernos ubicar y podernos llevar de un punto a otro. Pero bueno, también tenemos mapas de otro tipo, por ejemplo, mapas naturales que nos muestran los ríos, en este caso, nos muestran las montañas, nos muestran el clima. Por ejemplo, hay una página aquí en internet que
ustedes entran y ven el clima en el mundo en tiempo real, las nubes, cómo se están moviendo, en fin. Hay algunos que también, estos, por ejemplo, los economistas o en gobiernos se utilizan los económicos, pues para ver la distribución de las actividades económicas, donde se produce jitomate, donde se produce sorgo, trigo, donde hay ganado de tal tipo, donde hay industria, en fin, tienen otras marcaciones. Estos sociales también, ¿no? Sobre todo para marcar indicadores sociales como lugares donde haya mayor gente alfabetizada, donde hay mayor pobreza, mayor riqueza, donde hay violencia, donde hay un alza de la población, en fin. Culturales también, sobre todo para poder marcar, digamos, diferentes tipos de culturas, ¿no? En este caso, o diferentes, digamos, grupos poblacionales con su referente a cultura. Por ejemplo, aquí lo utilizamos mucho para poder diferenciar dónde están diferentes grupos indígenas, ¿no? Por ejemplo, que en México hay muchísimos, entonces utilizamos uno de estos mapas. Y el que nosotros conocemos básicamente desde que vamos en la primaria, pues es el político, donde vemos dividido al México, por ejemplo, en sus diferentes estados con sus fronteras o un planisferio donde vemos a los países divididos en sus fronteras. Entonces, obviamente, si ustedes se meten, por ejemplo, a una aplicación como esta, pues no van a ver ninguno de estos, más bien van a ver unos más de localización. Entonces, déjenme por aquí. Perfecto. ¿Ustedes cuál utilizan más cuando suben a su auto o cuando van con sus papás? ¿El Google Maps o el de Apple o el Waze? ¿Cuál utilizan ustedes más? ¿Cuál se les hace muchísimo más fácil? Bueno, de más fácil el Waze, yo Ajá. creo. Pero bueno, personalmente yo utilizo más Google Maps o el de Apple. Ujú. Me han comentado eso, que es más fácil, pero ¿por qué? A mí se me complica demasiado ese. No puedo con ese, de plano. Me confunde muchísimo. El Waze. Ajá, entonces sí, ese sí es muy complicado. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, ¿hay alguna duda? Bueno, nada más vemos aquí un poco esto, ¿no? Un poco aquí la diferencia de estos. Nada más para no dejar pasar esto, porque sí he visto que vienen unas cosas de su examen de esto. Esto, por ejemplo, hacer un croquis es una ruta, una referencia. Entonces, la mayoría de nosotros hemos hecho, por ejemplo, un croquis cuando vamos a una fiesta, por ejemplo, y hazme un croquis de tu casa. Entonces, del punto aquí, te vienes por acá, llegas aquí y llegas acá. Es decir, nos marca un tipo de ruta con algunas referencias, pero son, de hecho, algunas referencias muy básicas, no llega a ser un mapa como tal, ¿no? Más bien nos marca la ruta con algunas referencias. Entonces, desde lo hemos hecho en servilletas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, obviamente, esto es uno. Esto se diferencia con este, pues porque este ya es más complejo. Este sí tiene algunas indicaciones, pero incluso indicaciones muy técnicas, ¿no? Indicaciones de altura, de longitudes, altitudes, ¿no? La mayoría de datos, es decir, para poder localizar. Este es uno como este, ¿no? O sea, de manera muy simple, así lineal, ¿no? Que lo podemos sacar. Este es un atlas que ya también están un poco en desuso, lamentablemente. Bueno, sobre todo a nivel de uso práctico como nosotros. Antes existía algo que se llamaba la guía Roji, que era un atlas, ¿no? Del país. Y entonces estaba dividido en diferentes sectores, en coordenadas, y revisaba a detalle cada coordenada, ¿no? La iba revisando. Ahora ya no existe, ya utilizamos estos navegadores y ya podemos llegar. Y antes, y estos globos terráqueos que tenemos aquí, les digo que tienen una composición. Si ustedes lo abren, les va a dar otro tipo de mapa. Ahorita vamos a ver uno adelante cómo se ve cuando abre uno esto, lo descompone y lo pone de manera eh, bidimensional. Perfecto. Muy bien. Entonces,
Una de las cosas que tenemos también de referencia y que viene también muy remarcado en su examen es esta parte de los movimientos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el sistema solar, ¿no? Aquí tenemos el movimiento de cada uno de los planetas, cómo giran de manera diferente. Por ejemplo, aquí va la Tierra, es esta que está aquí, ¿no? Aquí va. Y vean, su movimiento de traslación es muchísimo más lento que aquí, que este de acá arriba, que el mismo Júpiter, que está aquí, o Saturno, que va acá, ¿no? O tenemos incluso este planeta, ¿no? Que es Urano, que tiene una órbita muy diferente. Si se fijan, cruza, no está en colindancia como estas. Hay otro, que la tiene muchísimo más, sí, elíptica, pero más ancha, y otros aquí como Mercurio, no, como Venus, perdón, que la tiene muy elíptica y menos ancha, es decir, más alargada. Entonces, cada uno de estos representa, pues sí, representa su propio calendario. Entonces, nosotros cuando hablamos de los calendarios, ¿no? Así de un año y todo, bueno, son años terrestres, ¿no? No hablamos de aquí la diferencia, los años, de que pueden durar un año terrestre, vean, mientras este da una vuelta, ¿no? Júpiter tiene que dar tres, ¿no? Perdón, mientras la Tierra da tres, ¿no? Júpiter da uno. Entonces, es ahí la diferencia. Entonces, ese es uno. La otra cuestión que es muy importante, también a considerar, porque también es una pregunta de examen, es esto, esta cuestión del movimiento de traslación de la Tierra con respecto a su acercamiento al Sol. Entonces, cuando está lo más lejano, cuando está en el punto más lejano, es en el solsticio de verano, y es cuando le decimos afelio, ¿no? Cuando está, y esta es la pregunta de examen, y cuando está lo más cerca, cuando está aquí, en este caso es en el solsticio de invierno, y en este caso se llama parhelio. Es lo más cercano. Y aquí tenemos los equinoccios, es decir, en este momento es cuando el día y la noche duran exactamente lo mismo. El de primavera, que es el que acaba de pasar, y luego vendrá el de otoño. Y entonces es cuando los días duran más, y acá en este caso son los extremos, ¿no? Acá es el verano y acá es el invierno. Entonces, ojo, entonces más lejos, ¿no? Afelio, ¿no? Más cercano, parello. Ojo, porque esta es la pregunta de examen, ¿no? Ahí, muy importante. Muy bien. Y entonces, obviamente, la Tierra también en el otro movimiento que tiene, que es muy importante, ¿no? El de rotación, pues obviamente nosotros tenemos que la Tierra, pues sí, la Tierra tiene aquí su eje terrestre y tiene una inclinación, es decir, no es que esté como en el mapa, así todo bien, no, tiene una inclinación, así como se ve aquí en el mapa. Entonces, este movimiento de rotación, aquí lo vamos a ver, aquí está, ¿no? Este es como nosotros, si lo viéramos de manera lineal, así se vería, ¿no? Obviamente, esto no se ve así. Como nosotros lo vemos, es este. Ajá. Es decir, así, el que está en azul es el eje terrestre. Ujú. Entonces, vean la inclinación que tiene y cómo gira. Y entonces, si lo vemos desde arriba, pues así se mueve, ¿no? Así se mueve la Tierra. Si se fijan, se mueve de una manera un poco curiosa con respecto a lo que nosotros pensamos que se mueve de manera muy lineal como esta, ¿no? Siempre tenemos la idea que es así, cuando en realidad es más bien así. Ujú. Y entonces esto provoca, por ejemplo, esta misma rotación, pues sí, provoca los vientos, ¿no? Provoca toda esta cuestión de movimiento de la, pues del mar, el oleaje, ¿no? Que hay que diferenciar porque hay una pregunta en su examen que siempre se confunde con esa, ¿no? Cuando habla de la marea, ¿no? Entonces, cuando habla de la marea, no es un fenómeno provocado por ese movimiento, sino es más bien una referencia al movimiento de la atracción de gravedad con la luna, ¿no? Entonces, siempre hay esta opción, y la mayoría se equivoca en esta pregunta, ¿no? Aquí, entonces no tiene nada que ver esto con esta, sino más bien
es este fenómeno. Perfecto. Muy bien. Entonces, otra cosa que es muy importante, que también es referencia del examen, es esto. Y vamos a ver cuáles son las preguntas que ven en esto. Pues nosotros sabemos que finalmente la Tierra tiene sus capas, tiene diferentes capas, y el centro, es el que nosotros conocemos como NIFE, ¿no? ¿Por qué NIFE? Porque es níquel, ajá, níquel y fierro. Níquel y fierro. Entonces, estos están ahí. Y entonces, en este caso, es un núcleo sólido por la presión que tiene y está girando, está en constante giro. Y entonces, ese giro que esté girando es el que produce, en este caso, que la Tierra sea una especie de imán y que tenga, en este caso, su campo magnético. Y el campo magnético, pues sí, es el que nos ayuda, por ejemplo, a que exista fenómenos aquí como la mismísima manejo de la electricidad o que las máquinas funcionen. ¿Por qué? Pues porque obviamente la Tierra es como un imán, acá tiene sus lados positivos, acá sus lados negativos, y también ayuda, por ejemplo, a que, por ejemplo, ahorita hay una tormenta eléctrica, una tormenta solar, ¿no? Muy grande, y entonces cuando pasa por el polvo solar, cuando pasa por la atmósfera, hace que se vean las auroras boreales, ¿no? Cuando pasa eso. O pasa el magnetismo, ¿no? Y hace que se componga de esta manera, o sea, que se desvíe de esta forma, como vemos aquí, ¿no? Hace esto. Y evita también, obviamente, este es muy importante para las telecomunicaciones, para las ondas magnéticas, en fin. Ahora, ¿cuál es aquí también una pregunta de examen que yo tengo aquí? Déjenme borrar esto para poder ver. No sé si alguna vez ustedes en la secundaria les dejaron leer de Viaje al fondo de la Tierra, o si han visto estas películas que han salido de Viaje al fondo de la Tierra basadas en los libros de Julio Verne. ¿Nunca nadie lo ha leído o lo ha visto? O sea, sí se pueden imaginar que pudiéramos llegar desde aquí hasta acá. ¿Y qué creen que Nos pasaría? quemaríamos, ¿no? Ujú, exactamente, simplemente pasaría eso. Exacto. Porque acá está a una temperatura impresionante. De hecho, cuando bajas aquí, cuando haces o en los que se han hecho, ahorita vamos a ver uno que se hizo y que salió mal. Cuando bajas por aquí, o las excavaciones que se hacen, pues es un calor impresionante. Déjenme buscarle aquí algunas que tenemos, ¿no? De aquí, seguramente la conocen esta. Déjenme ver, permíteme un segundo. Esta es muy impresionante y de hecho la acaban de mandar a cerrar. Aquí, permíteme. Voy a buscarlo aquí para pasarlas aquí. Ah, en Rusia, aquí está, ya lo encontré. Y a ver si lo encontramos. Eh, a ver, se los voy a compartir para que lo puedan ver. Aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoyo, vean, ¿no? O es gas el que se está quemando ahí en ese, lleva 50 años quemándose, vean ahí, ¿no? Está tremendo ahí, ya acaban de ir a apagar, lo quieren apagar, ¿no? Entonces, vean cómo está ahí. ¿Sale? Muy bien. Perfecto, ahí déjenme apagarle aquí el sonido A ver, lo quitamos. Perfecto. Entonces,
Bueno, entonces ahí, obviamente, como decía Fernando, pues sí, pues prácticamente nos quemaríamos ahí, ¿no? Si llegáramos ahí, si con ese pequeño hoyo ve cómo está, entonces imagínate llegar hasta acá. Entonces, obviamente, una pregunta de examen es esta. Nos preguntan si las capas, en este caso, que tenemos las capas internas. Entonces ya sabemos, este se llama NIFE, ¿no? Ujú. Este es el núcleo. Ajá. Este es el núcleo exterior. Ajá. Y la diferencia entre estos dos es que este es sólido, ajá, y este es líquido. Ujú. Y luego, otra pregunta que es muy importante, que usualmente viene, es esta. ¿Cuál es la capa más grande o la capa más ancha? Pues es esta, ¿no? Aquí podemos hacer manto. Ujú. Esta es la capa más ancha. Y luego, si se fijan aquí, esta es la corteza terrestre, ¿no? Aquí la tenemos. Ajá, la corteza terrestre. Y esta obviamente es la más delgada, pero es donde nosotros estamos, ¿no? Están las montañas y viene la deriva continental y están las fallas y todo ese asunto y aquí hay movimiento, aquí se está moviendo aquí todo el tiempo. Entonces, ojo con las preguntas. Entonces, ¿cuál es la más ancha? Pues el manto. ¿Cuál es la diferencia entre los núcleos? Que este es sólido y este es líquido. Ujú. Muy bien. Ahora, lo que pasa aquí, además déjame regresar, esta animación que vamos a ver de Pangea y cómo se han ido formando los continentes, esto se da aquí, ¿no? Es en esta pequeña capa, en la corteza. Entonces, vean cómo se va moviendo aquí. Ajá. O sea, de un solo continente, ¿no? Que era Pangea, vemos aquí cómo se van formando y cómo se van derivando, cómo se van moviendo, ¿no? Esta es la teoría tectónica de cómo se van moviendo, ¿no? Entonces vean este es la India, vean cómo va a chocar acá, ajá, ahorita, ahí choca, ajá, y en ese momento de ese choque se crean los Himalayas, ¿no? Con el Everest y todo este asunto. Aquí se forma ese choque. Vean aquí América, como Sudamérica está pegada con África. Si se fijan ahí, entonces eso también fue algo que estudió mucho Darwin ahí, la conexión que había entre las especies, la relación, ¿no? El parecido ahí. Vean México, ahí México estaba sumergido, ¿no? Después va a subir, esta tierra va a emerger, ajá, y se va a formar, ¿no? Pero aquí, y entonces, aquí déjenme parar, a ver, ahí una última vez, vean esto, cómo se forman estas que están en rosa, más bien en naranjita, son tierras que van a emerger, es decir, son tierras muy frágiles. Y ahorita las vemos cuando se pongan ahí un poco más. Disculpe, Dime. no Ah, no sé se está si... viendo, ¿verdad? No No, se no, está no, sí, viendo. sí, sí, se ve. Ah, ok. Disculpe, es que yo Dime. leí no recuerdo en dónde, pero que un estado de México, creo que era Yucatán, una cosa así, que se movía 1 centímetro anual Sí, y que había ajá. otros países que igual se movían como 1 o 2 centímetros anualmente, Sí, pero pues incluso no, aquí está, no mira, sé qué tan real Yucatán sea. es este. Este que está aquí, ve cómo se mueve, ve desde dónde sale, está aquí adentro. Dejen borrarle aquí para que se vea bien. Y ahorita ves aquí con Yucatán. Exactamente, sí, se mueve muchísimo. Aquí está, ¿no? Ahí donde está esa marca, ahí se ve, aquí. Este es Yucatán. Ve cómo se va a pegar ahí, Sí, ahorita, acabo de ver, incluso. sí. ¿No? Y ahí se va, y luego va a surgir aquí la península, sí, también estas que son las fallas, ajá, entonces obviamente esto se sigue moviendo, o sea, esto sigue moviéndose todo el tiempo, no es que ya haya acabado, ¿no? O sea, y sí hay movimientos, los continentes se siguen desplazando y ahorita estamos así todos separados, en algún momento dado, pues otra vez podemos estar igual así. Aquí son el número de millones de años que ha ido pasando, entonces ahí no. Entonces esto derivó, vean en esto, estas son las fallas, en este caso, estas, y estas son las placas tectónicas. Entonces aquí tenemos, esta es la placa, en este caso sudamericana, esta es la placa de aquí, la placa del Pacífico, esta es la placa norteamericana, que a la vez se va a dividir. Esta es la placa africana. Si se fijan, atraviesa aquí todo esto. Esta es la placa indoeuropea.
ajá, que está aquí, es la placa australiana, y tenemos aquí todas estas, y aquí otra que entra por aquí. Entonces, sí, todo esto se sigue moviendo, y entonces ahorita en el Google Maps vamos a ver cómo se ve incluso esta, ¿no? En el mapa se ven estas fracturas. Y aquí tenemos aquí la plaga de cocos, ajá, y esta es la que provoca los terremotos aquí en México, ¿no? Es decir, estarse moviendo en los movimientos de subducción, entonces es lo que provoca los terremotos aquí. Entonces vamos a verla ahorita un poquito más a detalle. Aquí, por ejemplo, aquí, déjenme borrar esto. Ajá. Aquí está, ¿no? Entonces aquí está la placa de Nazca, Sudamericana, Norteamericana, Pacífico, Neuroaustraliana, Euroasiática, y estas pequeñas son donde vienen los terremotos. Entonces, un poco para entender ahorita con el mapa, ¿cómo se da esto aquí en este pequeño, aquí vamos a ponerle aquí, aquí en esta que se ve aquí, ajá, es la que se está moviendo. Entonces, estas dos están generando mucha fuerza, esta baja, esta sube, y entonces generan un gran movimiento y desplazamiento, y es lo que va a ir provocando los terremotos. Entonces, un poco así se ve, ¿no? Cómo se va moviendo. Entonces, si se fijan, esta parte, ¿no? Se va introduciendo este movimiento de convención, y esta viene para acá. Entonces, este pequeño movimiento que es como tú dices, Fernando, que se mueven a veces centímetros, en otros lados milímetros, ¿no? En algunos metros, ¿no? Obviamente esto depende mucho incluso de cómo se han ido formando o estas derivas se ha ido formando el relieve de los continentes. Entonces, aquí vean, todas estas fuerzas que están aquí adentro, ajá, están en constante movimiento. Nosotros estamos aquí, en esta pequeña línea. Esta pequeña línea es lo que estamos, ¿no? O sea, ni siquiera estamos acá, ¿no? O sea, ni siquiera hemos llegado aquí. Estamos en esta pequeña línea, ¿no? Ahí es donde nos movemos. Entonces, vean la fuerza que hay. O si lo vemos de esta manera, ajá, vean ahí, ¿no? Aquí cómo está introduciéndose, y nosotros estamos en esta pequeña franja, en esta que se ve aquí, esta chiquitita, no en esta blanca. Eso es donde estamos nosotros. Entonces, sí, cuando vemos este gran movimiento, este cachito, cuando vemos este movimiento hasta es un poco terrorífico, ¿no? Ver la cantidad de energía que se desplaza. O sea, por eso cuando hay un temblor y la onda sísmica se mueve, pues nos imaginamos toda la cantidad de energía que se libera en cada uno de estos movimientos y que todo el tiempo está viendo. Si ustedes se meten a la página del sismográfico de México, se dan cuenta de que todo el tiempo está viendo temblores de 2, 1 grado, 3 grados, en fin, ¿no? Todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo está esa deriva ahí. Muy bien, aquí apuramos. Muy bien, ahora vamos déjenme buscarle aquí cómo se ve esto desde arriba, ¿no? Para que vean cómo es súper interesante cómo se ve ahí, y nos da una perspectiva diferente incluso de cómo es. Vamos a ponerle aquí. Tun, 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 tun. Ajá. Y, muy bien, a ver, les comparto. Esto. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el Maps, ¿no? Entonces vamos a quitar aquí el Maps. Entonces aquí es donde ando, y vean, vamos a verlo así. Pero vamos a verlo así. Entonces, si se fijan aquí, se ven perfectamente las estructuras. Vean esto, ¿no? Aquí es donde viene esta aquí, ajá, esta de aquí, y vean dónde choca con esto. ¿Se fijan? Y aquí se divide otra. Entonces, pero aparte de la profundidad, o sea, nosotros vamos a acercarnos un poco más. Ajá. Si nosotros lo vemos así, más cercano todavía, o sea, esta es la parte de playa, ¿no? Y después se acaba la parte de playa, y vean la profundidad que hay, y vean el relieve que hay aquí abajo, ¿no? Entonces, eso es súper impresionante esta herramienta, porque nos da una idea de cómo son. Entonces, si se fijan aquí, es donde la mayoría, ahí surgen los temblores, porque vean dónde choca exactamente en este punto. Entonces, se da
toda esta zona, ¿no? De aquí es de donde surgen la mayoría de los temblores. Entonces vean aquí la profundidad que hay, aquí está muy plano, luego cae, ¿no? Pero por ejemplo, si nos vamos acá, ¿no? Vean Yucatán, lo que decías, Fernando, ve de qué tamaño es, ¿no? Aquí es todo esto. O sea, no es, o sea, si nosotros seguimos la península, ve, es todo esto. Ujú. Obviamente esto es muy plano, luego viene la caída. Entonces aquí son profundidades. La zona más profunda es acá, déjenme mostrarles. Ajá. Estas son, vean aquí a esta zona, esto que se ve aquí, este es muy impresionante. Ajá, estos dorsales, esta es la división de la placa, en este caso norteamericana. Esta es muy impresionante, esta que se ve aquí, y se ven todas las fallas, ¿no? Súper, súper impresionante. Ahí, y esta es la zona, vean, esta es la zona, aquí es donde encontramos, vean, aquí. Estas son las zonas más profundas. Todo esto parte de aquí, ¿no? Vean aquí cómo está la falla, vean, aquí viene todo esto, llega acá, esto es lo que se le conoce como el cinturón de fuego, pero vean aquí esto y estas profundidades, aquí está Japón, y vean aquí, por eso también Japón tiene muchísimos temblores, vean cómo choca ahí esa estructura, ¿no? Choca esta de aquí que viene aquí con este aquí. Entonces aquí es una profundidad, es una caída, luego llegas y aquí es otra caída. Y de hecho esta, vamos a ampliarla un poco más, es lo que se le conoce como las fosas marianas, es decir, es la parte más profunda, ¿no? Aquí, aquí en esta parte de acá, ¿no? Esto es lo más profundo, porque esto no se alcanza a ver, pero aquí todavía baja, ¿no? Todo esto es una profundidad. Esto cae, ¿no? Esto es un abismo, todo esto. Entonces, son como 8,000 metros hacia abajo todavía, ¿no? De aquí. Entonces, si se pueden dar una idea de cómo es el relieve ahí, súper interesante, ¿no? Esto. Voy a borrar aquí. Ajá. Muy bien, ahí está. Y esta parte, ¿te acuerdan en la animación? Como la India estaba acá, viene derivando y se va a formar este bloque, ¿no? Este es el impacto del choque. Estas partes. Esta parte. Eso es lo que nos dejó el choque. Todo esto, estas colinas. Perfecto. Muy bien. Perfecto. ¿Hay alguna duda con estos elementos? Y deberían de meterse, sí, de repente, porque es súper interesante. Incluso, si ustedes lo ven así, vean, ¿no? Pueden ver incluso así dónde están los planetas. Por ejemplo, aquí de noche, cómo se ve de noche. Vean aquí de día, así de noche, lo pueden ir viendo. Y vean aquí la Vía Láctea, como la perspectiva de la Vía Láctea que podemos tener, ¿no? Aquí nos puede decir dónde está, por ejemplo, vamos a ver Marte. Ajá, ahí está Marte. Y también lo podemos revisar, ¿no? Entonces podemos también tener ahí, revisar estos volcanes, sus polos, ¿no? El volcán más grande que hay en el sistema solar está aquí en Marte, ¿no? Si lo buscamos aquí, aquí está, vemos aquí Júpiter, ahí viene, por ejemplo, una de las lunas de Júpiter, ¿no? Esta, otra de las lunas de Júpiter, Europa, sobre Titán, que es una que donde se puede albergar vidas, que puede haber, pudiera haber, la humanidad pudiera emigrar allá en algún momento, ¿no? Entonces sí, traten de meterse, es súper interesante este planeta que está cerca del Sol, aquí, ¿no? Mercurio, vean, está todo sin atmósfera, todo caliente, ahí, ¿no? La Luna, la pueden revisar también ahí con todos sus cráteres, ¿no? Su lado, incluso tiene el lado oscuro, ajá, que nunca lo vemos, aquí lo podemos revisar, ¿no? Y aquí están los mares donde aterrizaron las primeras naves, en fin,
Entonces ahí échenle un ojo, es súper interesante meterse a estas aplicaciones que, bueno, antes no existían y ahora ustedes las tienen y es mucho mejor, ¿no? Que las tengan ahí. Perfecto. Muy bien, entonces regresamos acá. Ajá, un poco para ir cerrando. Entonces, aquí es lo que decíamos, ¿no? Tenemos los movimientos que veíamos, cómo se están moviendo estas placas, vemos aquí, ¿no? Esta parte y vemos esta parte que es donde se está moviendo, ¿no? Convención, ¿no? Se dan en el manto, aquí en el núcleo sólido y aquí el núcleo líquido. Y esta es la corteza. Vean el tamaño. Es que eso es muy impresionante, ¿no? Pensar que nosotros cavamos y cavamos, no, hombre, vean, esto es súper pequeño, ¿no? Y ahí está el manto, la convención y los movimientos, ¿no? Que está, o sea acá abajo hay un súper movimiento y nosotros ni siquiera nos percatamos de ello. Perfecto. Y entonces, ya que tenemos esto, nosotros tenemos diferentes fallas geológicas, es decir, cómo los sedimentos, vean aquí, se han estado moviendo, este correspondía aquí, este corresponde aquí, pero con estos movimientos, subducción, que es ¿no? Es decir, donde se deslizan, vean cómo las va dejando, ¿no? Entonces, este se eleva, este se desliza y esto se eleva. O estos se desplazan en sentidos opuestos, o aquí hacia abajo y hacia arriba, ¿no? O también, que se desplazan y chocan. Entonces, aquí importante porque muchos de estos movimientos son los que generan prácticamente los temblores y los terremotos que sentimos. Entonces, para nosotros determinar, en este caso, el grado de un terremoto, tenemos que ver, por ejemplo, la profundidad del epicentro, es decir, dónde se movió la falla. Por ejemplo, entre más profunda es, ¿no? Suelen ser temblores un poco menos fuertes. Entre más arriba esté, ¿no? Entre más arriba es, pues la onda sísmica pues es muchísimo más fuerte. Entonces, cuando nosotros vemos así de que se determinó que el epicentro, ¿no? Así, 60 kilómetros de profundidad, pues bueno, no estuvo tan fuerte. Pero, por ejemplo, el que hubo en el 17, el que fue allá adelante de Puebla, que estuvo muy cerca de la Ciudad de México y estuvo muy arriba, ¿no? A 8 kilómetros, en este caso profundidad, es decir, nada, ¿no? Con respecto a lo que son las magnitudes que estamos considerando. Entonces, sí, eso hay que tenerlo en cuenta cuando vemos la parte de los terremotos, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí en México se sienten más? Bueno, pues aquí se sienten más porque también en la Ciudad de México hay que pensar que era una zona llena de agua y sobre esa se construyó lacustre. Entonces, obviamente, pues sí tenemos una cuestión es como un efecto gelatina, ¿no? Donde llega la onda sísmica, se acelera, ¿no? Y es más fuerte, es más intenso que si llega a una zona prácticamente más sólida, ¿no? Con piedra más sedimentaria. Muy bien, bueno, pues vamos a quedarnos hoy aquí, ¿no? Y nos vemos el próximo martes próxima semana vamos a empezar a hacer también ya unos ejercicios. Entonces vamos a ver esto, vamos a ver química y vamos a empezar también a incrementar los días. Después de las vacaciones, vamos a incrementar un día más para que lo tengan en cuenta, ¿no? Vamos ya a tener clases martes, miércoles y jueves, a partir pasando las vacaciones de Semana Santa. Pues dale, nos vemos entonces y nos vemos el próximo martes. Tengan una buena tarde y un mejor fin de semana. Bye, profe. Gracias. Que les vaya muy bien. Bye bye. Gracias. Hasta luego. Bye bye.